Haïtiens continuent à prendre humiliation en République dominicaine. Haïtiens continuent à subir des déportations en République dominicaine. Haïtiens a mourir en bas mais agent immigration en République dominicaine. Ministère Affaires étrangères ferme bouche, il pas dit rien. Immédiatement que Citibank, mesdames et messieurs, dans le pays États-Unis, annoncé capable de gagner une fermeture possible de compte en banque des missions diplomatiques haïtiennes aux États-Unis, côté aux jeunes en notification, chaque grain diplomate, il y a un délai de 60 jours pour retirer l'argent qui est dans le compte en banque. Ministère Affaires étrangères, en dans pays d'Haïti, getan courir sorti note si là. Pour être capable de porter une explication pour faire moun yo connaître que y a pas besoin de faire que sauter, mais qui ça exactement bagay lan yé. Je ne dis là, sous pas voler l'argent dans génèque politique en dans pays d'Haïti, m'garantis ou mesdames et messieurs, ou pas pour aller trop loin. Donc nous capables de comprendre. En pile décision prend en République dominicaine contre les Haïtiens. Yo pas qu'à vraiment à l'hôpital, yo pas qu'à vraiment voyer petit à l'école. Mesdames et messieurs, yo même rivé dans une limite côté au fond connaît si que Haïtien pas de papier légal, yo pas supposé le caille en République dominicaine. Et si toutefois caille ça moun nan ta gete l'ouel, yo supposé mettre le dehors dans caille là. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti a choisi rester en silence sous ça. Li seulement relé ambassadeur dominicain en Haïti faire réunion ensemble avec lui sans qu'elle pas chercher directement joindre des contacts. Mais quand on seulement menacé, mesdames et messieurs, par une notification, eh bien, il y a des gros lettres qui sortent, il y a des gros appels qui sont faits pour capable réassurer moun yo, nous pas besoin de peur. Même si nous pas régler rien dans la diplomatie haïtienne, dans le pays États-Unis, quand on nous, yo pas moyen ça. Donc ça qui veut dire là, quand on yo plus important que la vie haïtienne qui vivent en République dominicaine. Gay professeur Silla, mesdames et messieurs, m'bral inviter nous tande ensemble avec moi cap défendre haïtien yo. Si c'est pour défendre, go paquet dominicain qui continue à défendre haïtien. Comme ça tout, go paquet dominicain qui continue à cracher haine yo, venez yo sous dos haïtien. Mesdames et messieurs, m'a invite pour capable tande ensemble avec moi déclaration professeur Silla. Aquí hay gente que quiere que tú estés de acuerdo con ellos en que un niño, hijo de un migrante haitiano, no se puede aceptar en la escuela. Y la educación es un derecho humano. No dice que es de esta o de aquella nacionalidad. Es un derecho humano universal. ¿Qué piensa usted cuando ese puesto en una escuela desplaza a un niño dominicano? Más de 4.000 fueron desplazados este año escolar. No, pero no está establecido que fueron desplazados porque se inscribieron. No encontraron cupo. Sí, pero no es porque se inscribieron haitianos. Usted tiene que ubicar a dónde es la población, casi la población escolar de centros educativos, tiene mayor población de migrantes que de dominicanos, son los bateyes, las áreas donde hay esos asentamientos. No, que ya entonces, no solamente se necesitan los bateyes. Óyeme, eso es parte de la crisis migratoria. Bueno, porque precisamente esa población, esa presencia se ha desbordado en los distintos territorios de demarcaciones del país. Pero usted tiene que reclamar la educación para todos los niños, como nosotros lo hicimos. Porque nosotros sí cogimos las calles para demandar mayor inversión en educación, profesora, para que se garantizara el acceso. Y si no hay un espacio para todos por esa migración desbordada, ¿usted está de acuerdo que ese espacio lo ocupe primero un extranjero y no un dominicano? Es que yo no lo veo en esa disyuntiva, porque yo reclamo que los niños, hijos de dominicanos que son indocumentados en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otra nación, yo reclamo el derecho. Usted está mencionándome naciones con unos presupuestos que no tienen nada que ver con los nuestros. Pero mi amor, no nos dejemos llevar por el lado del análisis del presupuesto. Pero es que los recursos son limitados. No, pero son limitados. ¿Tú sabes por qué? Yo quisiera que diera para todos. Porque la corrupción se traga una parte. Y también la criticamos.
Entonces lo que hay que no evitar la otra. es que la corrupción se trague una parte del dinero de la educación. Y eso mientras sí. atacamos la corrupción, desplazamos a los dominicanos. Concomitantemente las dos cosas. Claro, porque las dos cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que la pregunta plantea un dilema. Yo creo que la pregunta la reflexión tiene que estar orientada a garantizar el ejercicio del derecho a la educación a todos y a todas, que es lo que contempla la Constitución. Es que hay una realidad que no podemos obviar. Los recursos son limitados. Mire, yo quisiera que en este país todo el mundo anduviera en un Mercedes-Benz. Yo quisiera. Pero también. no es posible. Entonces, Puedo con comenzar eso que conmigo. tenemos, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que también es ¿Cómo lo parte de la hacemos? hipocresía del dominicano que hemos dicho muchas veces aquí, y yo en lo personal, y yo estoy en línea con lo que dice la profesora. O sea, aquí criticamos y somos capaces de sacar un niño por una oreja de una escuela Es una barbaridad. porque es un niño haitiano, pero no criticamos que tenemos un sobrino en Nueva York, también en condición irregular, y que exigimos un cupo para ese niño porque Pues es mira, familia mía. déjame decirte, esa crítica a mí no me cae. Bueno, Porque no, yo es que yo jamás no te- en es la que yo no estoy vida... criticando a Miralba es que Ruiz. no, yo sé, pero lo digo como dominicana. Nunca en la vida Miralba Ruiz, en ningún medio, en ninguna red, ha emitido una crítica a un país que, ejerciendo su soberano derecho a preservar primero el bienestar de sus nacionales, tome medidas contra un inmigrante ilegal. Nunca. Yo no he criticado nunca cuando Estados Unidos manda aviones llenos de dominicanos repatriados. Están en su deber. No, están en su derecho y se lo respeto. Porque la razón de ser de un país primero es preservar el bienestar de sus nacionales. Y si no es así, yo creo que lo más honesto es plantearnos eliminar las fronteras. Lo que yo creo, mira, Alba, yo comparto tu preocupación, pero el tema del derecho a aplicar una norma que nuestros gobiernos han sido incapaces de aplicar la suya. Porque la razón del desorden es porque no se aplica. Ningún gobierno ha cumplido la norma que tiene, la propia. Porque por eso es que la debilidad institucional es un rasgo esencial de nuestro sistema político, porque no existe voluntad para aplicar la norma. Este tema es traído así. Y tú te fijas que la preocupación aparece por los niños que asisten a una escuela de ascendencia haitiana, pero no de otro migrante. Porque no son tantas las cantidades. Pero además son de los migrantes, de los haitianos pobres, porque aquí los haitianos que tienen dinero, que viven en este país, se codean con esos que se denominan anti-haitianos, defensores de la patria en los grandes restaurantes. Tú te lo encuentras, con eso ellos no tienen problema. Fuman un puro. Oye, fuman puro, toman vino, comparten mesas, porque eso es otra cosa. Entonces, yo comprendo lo que tú dices. Ahora, hay normas para las deportaciones. Yo siempre me voy a pronunciar en contra de la ofensa a la dignidad humana de cualquier dominicano que esté en cualquier lugar y que por no tener documentos sea deportado en condiciones indignas. Y eso mismo yo defiendo para cualquier extranjero que esté en la República Dominicana. Y como aquí no preocupan los otros extranjeros, yo sé que cuando se habla de extranjeros estamos hablando de los haitianos, porque aquí no hay preocupación por ninguna otra nacionalidad. Aquí hay muchísimas nacionalidades que hacen muchísimas cosas, pero nadie le está dando seguimiento a eso, porque esa no es la que está en el centro de la preocupación. Claro, tiene que ver con el volumen, Claro. Tiene que ver con que en la medida en que la situación en Haití se vuelve insostenible, en que la migración es un instinto de preservación humano, históricamente no es la primera vez. Si yo viviera de aquel lado, yo te confieso que en las condiciones que hay ahora, yo intentaría cruzar por cualquier vía. Pero usted Yo, también reconoce porque que es un humano. instinto de conservación Claro. del que vive en un país. Repeler eso. Pero mira, Alba, Porque yo que usted estoy no de puede acuerdo con eso, pretender- pero tenemos que ser incisivos en no confundir la instrumentalización de esa intención que tiene una parte importante, yo diría mayoritaria de la República Dominicana que tiene esa preocupación, pero no permitamos que en nombre de una preocupación legítima se instrumentalice el tema y lo que haga sea mantener la misma situación, porque ¿cómo es que entran por la frontera? Totalmente de acuerdo con Pagando. Entonces, Esa ¿tú es la crees raíz. que con el simple ruido que se monta con las deportaciones, sin enfrentar el tema de Ahí fondo, hay que ir. se va a resolver el problema? Es a la frontera. No, lo que va a hacer es que otros van a acumular más dinero porque Claro. el negocio crece y se pone hasta más alta la tarifa. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de eso. No permitamos hacer esa división. Aquí la discusión es abordar el tema con objetividad, con racionalidad, con humanidad, porque a eso no vamos a renunciar nunca, pero lejos de la instrumentalización, que es como se está abordando.
Profesora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. El tiempo es un tirano. Pero, Sí, tirano. Siempre. pero le agradecemos Más muchísimo que que nos haya Ángelo. acompañado y acaba de terminar con una contundencia como para simplemente decir no se diga más. No sé. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes Maria Teresa Cabrera, qui sont professeurs en République Dominicaine à Glonanger, qui a parlé de situation haïtienne qui a vivre en République Dominicaine. Il fait comprendre que il y a un paquet haïtien depuis dans jeunesse qui a travaillé dans Chacan en République Dominicaine, je ne dis là puis yo jeune pension yo, au contraire dominicain yo qu'on fait complot pour est-ce que yo capable éliminer moun ça. Il fait connaître question que il y a plusieurs milliers de Dominicains qui pas qu'à jouer une place dans l'école publique yo, parce que il y a trop haïtiens qui inscrits dans l'école yo, ça n'est pas problème haïtien. Parce que c'est pas haïtien yo en soi qui accepte inscription dans l'école là, qui donc l'école publique t'a supposé connaître exactement qui quantité inscription y a recevoir par année, qui quantité dominicain ou qui quantité haïtien y a recevoir. Et il y a aller plus loin pour lui capable faire comprendre président dominicain connaît exactement qui ça qui la cause d'un flux migratoire ça actuellement en République dominicaine côté les haïtiens pas suspendre rentrer ces domaines. C'est à cause problème de sécurité pays d'Haïti. Parce que il y a un paquet haïtien qui pas vraiment porter la République dominicaine dans cœur. Mais par rapport ensemble avec la situation actuelle, pays d'Haïti est obligé de vivre en République dominicaine pour capable échapper pour eux. En résumé, mesdames et messieurs, c'est ça nous capable fort comprendre de déclaration professeur Maria Teresa Cabrera. Faut que nous capables de continuer l'information, n'a toujours été dans le niveau international là. Le président Donald Trump, administration Trump 25, qui écrit ensemble avec Nations Unies pour capable faire part de désir pour yo mettre gang pays d'Haïti sous liste terroriste et chaque grain citoyen ou du moins chaque autorité en Haïti qui a financé groupe armé gagne en pile possibilité puis capable prendre prison et prison ça li pas l'autre que prison Salvador. Gagne Sergei Lavrov qui se représentant pays la Russie qui débarquait en République dominicaine. Hier soir, côté jeudi là, la procédé ensemble avec l'ouverture de l'ambassade de la Russie en République dominicaine et en pile information t'a fait quoi qu'elle supposait rencontrer le président dominicain, sauf que sous agenda président dominicain, pas aucune rencontre qui inscrit ensemble avec représentant russe, mais plutôt c'est Roberto Alvarez qui est ministre Affaires étrangères République dominicaine qui t'a gagné pour lui discuter directement ensemble avec ambassadeur là. Eh bien, information a continué, situation extrêmement difficile là dans le pays États-Unis, surtout quelques zones ensemble avec dossier changement climatique si là, côté go paquet de zones qui pas suspendre prendre du feu, surtout zone qui vraiment gagné en pile pied bois yo. Dernièrement, c'était Capa New Jersey qui te gagné environ 15 000 hectares qui te prend du feu. Gagné un citoyen qui joint arrestation li, Félix Roas, mesdames et messieurs, qui joint arrestation li après que yo ta fin accusé comme quoi il t'a abusé sexuellement un cadavre qui c'est Jorge Gonzalez, un jeune garçon 37 l'année qui était mort dans un train dans Manhattan, New York, dans date 8 avril 2025 là. D'après autorité eh bien Roas lui-même il t'a volé cadavre. Il t'a volé cadavre Gonzalez côté il arrivé violer pendant environ 30 minutes dans un train. It's insane. Voler un cadavre, violer pendant 30 minutes dans un train. Eh bien, jeune homme lui-même, il arrivé jeune arrestation après il t'a fin posé action si là. Mesdames et messieurs, c'est là nous mettons bout dans rubrique nous aujourd'hui. Rendez-vous nous casser pour une prochaine sortie édition si là. N'a quitto, prenez un like, commentez et puis partagez vidéo. Passez une bonne journée tout le monde. N'a croisé demain si Dieu veut pour une prochaine sortie édition si là.